Y el título del mensaje de esta mañana es Juntos por el Evangelio, Juntos por el Evangelio. Me imagino que se están preguntando, ¿y qué le pasó al Benja? No sé si se acuerdan, el último sermón mío fue un poquito largo. Metí la pata. Qué mala pata. Y ahora mirá la pata. No me pateó el pastor José, no se preocupen. Tuve la oportunidad, no esta semana, sino la anterior, de estar en Uruguay, predicando en una conferencia de pastores. ¿Y qué es lo que se hace siempre en alguna conferencia? Se juega al... Y encima dije, no sé si quiero jugar porque me voy a lesionar. Y bueno, entonces ahí tengo cita el martes, tengo una rotura del tendón y tengo cita para hablar detalles de la cirugía. Así que apreciamos sus oraciones, que el doctor esté atento a los detalles, que no me vayan a equivocarse a la pata equivocada o no, nada por el estilo, ¿no? Así salgo con los dos, así, ¿viste? Y apreciamos sus oraciones. Pero espero que estén bien. Me da mucha alegría estar otra vez con ustedes. Los extrañé los últimos 2 domingos. Y pensando en ustedes, orando por ustedes durante el servicio, en las 2 ocasiones cuando iba y volvía, en esta hora estaba en un avión, así que sentado en el avión estaba orando por ustedes. Así que me alegra mucho estar otra vez con ustedes. Y el pastor José está de unas muy merecidas vacaciones. Apreciamos el esmero, el trabajo del hermano José. Y bueno, entonces me alegra mucho saber que pueda con Karina disfrutar unos días. Tengo la oportunidad de otra vez de compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a seguir en Filipenses. Y a medida que el Señor me dé la oportunidad y tengamos la oportunidad de compartir con ustedes, vamos a seguir en Filipenses. Así que de Filipenses lo hacemos de pedazo en pedazo. Pero hoy vamos a pasar al capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 27 al capítulo 2, versículo 4. Pero empiezo con esta historia. En lo alto de los Alpes suizos y austriacos, donde el viento es helado y casi nada puede sobrevivir, crece una pequeña flor llamada Edelweiss. No florece en los valles cómodos ni en los prados soleados, sino en los lugares más difíciles, entre las rocas, en medio del frío y la nieve. Sus pétalos blancos y aterciopelados la protegen del sol y del hielo, permitiéndole vivir donde casi ninguna otra planta puede hacerlo. Se dice durante siglos los jóvenes escalaban montañas peligrosas solo para recoger una de estas flores y llevarla como prueba de amor o de valor. La Edelweiss se convirtió en símbolo de pureza, valentía y fidelidad. No porque crezca fácilmente, sino porque florece a pesar de las circunstancias. Y cuando uno encuentra una Edelweiss, casi siempre hay más de una. Crecen juntas, muy cerca, compartiendo el poco suelo y la poca humedad que hay. Así también es la iglesia local, nuestra iglesia local. En los tiempos difíciles, cuando el ambiente es hostil y las circunstancias parecen secas, Dios nos llama a crecer juntos y permanecer unidos en el mismo espíritu. La verdadera unidad no se demuestra cuando todo va bien,
y todo va a favor nuestro, sino cuando las condiciones son duras, las condiciones son difíciles. Como la Edelweiss, la flor, nuestra iglesia florece mejor cuando crece unida en medio de la adversidad, en los tiempos difíciles. Entonces, el tema de esta mañana que vamos a estudiar juntos es que el avance del Evangelio brota de la unidad en la iglesia. Lo repito, el avance del Evangelio brota de la unidad en la iglesia. Vamos a estudiar Filipenses capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, 24. Y el primer punto para llenar, ahí tiene su boletín, el bosquejo, caminar en unidad. Caminar en unidad. En el versículo 27 voy a leer: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La totalidad de nuestro pensar y sentir debe ser el Evangelio de Cristo, y el compromiso individual es tal que en conjunto, en equipo, se vive de la misma y sola manera. Y al vivir y comportarse de la misma manera, se trasladará a una fama que irá más allá que nuestra propia iglesia. Es una unidad que lucha por la fe del Evangelio. El mismo compromiso que vimos en los versículos anteriores, cuando habíamos estudiado en ese sermoncito larguito, habíamos estudiado del avance y la defensa del Evangelio. Obviamente, cuando avanza el Evangelio, a muchos no los va a apreciar. Vemos a los gobiernos del mundo que tienen una postura anticristiana. Sin embargo, dice la palabra, no vamos a tener miedo. Y yo he compartido con ustedes en otras ocasiones de los años que el Señor me permitió vivir en el Medio Oriente, en un contexto donde el 99,9% era del Islam. Y yo me acuerdo muchas veces que pasaban cosas que a uno le agarraba miedo. A veces los ataques en contra del cristianismo en los medios de prensa, era muy común que los diarios salgan artículos que los cristianos son así y que este gobierno, ellos no refieren a los gobiernos como el gobierno de tal país, sino muchas veces decían el gobierno cristiano de tal país. Y ahí empieza la nota. Empezaron esta guerra, empezaron la otra guerra. Siempre una postura anticristiana. A veces eran las bombas en contra de las iglesias y había pastores que no solamente a veces sufrieron encarcelamiento, pero hasta algunos sufrieron la muerte. Todas razones para uno tener miedo. Pero el Señor con tiempo le da a uno la gracia para temer menos y menos. Todos enfrentamos momentos en los que podríamos temer: oposición, incertidumbre, debilidad, críticas, opresiones externas. Pero cuando la iglesia decide no ceder al miedo y en cambio crece en su compromiso con el Evangelio, algo hermoso ocurre. La unidad florece. Y vamos a ver que estamos todos juntos caminando en unidad. Pablo nos presenta la vida cristiana, no nos presenta la vida cristiana como un paseo tranquilo por el parque. No es algo cómodo ni sin resistencia. Él dice que nuestro llamado es, el versículo dice, luchar unánimes por la fe del Evangelio. Luchar unánimes, juntos, caminar juntos. No se trata solo de resistir individualmente, sino de pelear juntos, lado a lado, como un solo cuerpo, como una sola familia.
como una iglesia local que tiene un solo propósito: el avance y el defensa del Evangelio. El avanzar el Evangelio y defender el Evangelio. Y cuando una iglesia vive así, sin miedo, firmes en el Evangelio, luchando en unidad, los que están al entorno, el mundo, ve algo distinto, algo hermoso, algo que solo el Espíritu de Dios a través de su palabra puede producir. No solamente debemos caminar en unidad, sino que tenemos que sufrir en unidad. No solamente vamos a caminar en unidad, sino que también el pasaje nos indica que vamos a sufrir en unidad. En los versículos 28, 29 y 30, y leo: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Y en el versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. No tener miedo no representa la idea ni la realidad de que no vamos a sufrir. Es más, el pasaje indica que existe la gran posibilidad de sufrir por amor a Cristo, por amor de Cristo. Pero este sufrimiento no se explica como algo individual, y esto es muy importante entender y captar en este pasaje. Sino el sufrir es algo corporal y plural. El versículo 29 dice: a ustedes. Y se acuerdan que en el principio del capítulo 1 él escribía a la iglesia local que estaba en Filipos. Entonces él llama la atención a la iglesia local y dice: a ustedes, que claramente indica que la iglesia local puede sufrir como congregación. Y como habíamos mencionado, hay muchos ejemplos de iglesias en todo el mundo que sufren ataques, atentados y violencia. Pero también es importante entender que dice el pasaje: se les ha concedido. Se les ha concedido. Y esto, familia, también es la gracia de Dios. A veces es difícil de entender, sin embargo entendemos que el sufrir es la gracia de Dios en nuestras vidas. Esto no significa, obviamente, que vos y yo vamos a salir a buscar el sufrimiento, sino que entendemos que a veces el sufrimiento nos encuentra a nosotros. Y cuando aparece, lo vamos a aceptar como la voluntad de Dios en nuestras vidas. Te doy un ejemplo. En el 2015 hay una historia en el estado de Chiapas, en el sur de México. Y esta historia es real y pasó a pasar en una comunidad indígena en Chiapas. Hubo una tensión grande entre un grupo de indígenas que se convirtieron al Señor Jesús y los indígenas que mezclan el cristianismo traído por el conquistador europeo con costumbres y prácticas indígenas. Había una tensión entre los grupos. Los líderes de la aldea pidieron que se vayan los que se habían convertido en el Señor Jesús. Los echaron. El gobierno del Estado ya había garantizado la reintegración de los cristianos, protegiendo inclusive la libertad de religión de ellos. Entonces, los líderes de la aldea autorizaron el regreso de 47 cristianos que habían sido expulsados de sus casas por haberse convertido. Pero con la condición de que regresen a las antiguas prácticas religiosas y la tradición indígena. Este acuerdo fue mediado por los funcionarios del Estado que acompañaron el regreso de ellos para la comunidad. Cuando los funcionarios de Chiapas y los cristianos llegaron a la aldea, fueron prohibidos de regresar si no aceptasen las creencias y ritos religiosos de la tradición indígena y el pago de tributos para la realización de actividades y festivales religiosos que involucraban bebidas alcohólicas, consumo de in y alucinógenos. Gracias. La situación regresó a ser la misma. ¿Por qué? Porque los creyentes
no aceptaron estas condiciones. Y decidieron juntos permanecer firmes en su fe en Jesús. Porque ellos entendieron que como familia sufrimos en unidad. Sufrimos en unidad. Vemos que dentro del contexto de Filipenses, en este pasaje, el sufrimiento es parte de la defensa del Evangelio, porque a raíz de que vamos a estudiar el libro de Filipenses, cuando me toque la oportunidad, el Filipenses se trata del avance del Evangelio y el defender el Evangelio. Y en el proceso del avance del Evangelio y el defender el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay sufrimiento. A medida que sufrimos y no negamos el Evangelio, mostramos nuestra fe en el Evangelio. Y nuestro testimonio va a brillar ante el sufrimiento también. Y nuestro testimonio ante el sufrimiento también es una manera de defender el Evangelio. Porque los que están al entorno se van a preguntar, ¿y por qué sufren? Y ahí está el testimonio. Es parte de defender el Evangelio, sufrir en unidad. No solamente vamos a sufrir en unidad, sino que tenemos que crecer en unidad, que es el próximo punto en su bosquejo, crecer en unidad. Y voy a leer en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Vemos la transición en el pasaje que pasamos de sufrir juntos en unidad a crecer juntos en unidad. Pasamos de sufrir juntos en unidad a crecer juntos en unidad. ¿Y cómo se refleja este crecimiento? En 4 evidencias muy concretas. Cuando nos animamos mutuamente en Cristo, cuando nos consolamos en el amor, cuando vivimos en verdadera comunión unos con otros, cuando practicamos el afecto y la compasión. Entonces la pregunta y la interrogante esta mañana es la siguiente. ¿A quién animaste esta semana? ¿A quién animaste esta semana? ¿A quién alentaste esta semana a seguir firme en Cristo? Y si no tuviste la oportunidad, voy a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer práctico esta mañana. Si tenés lapicero o lápiz en el mismo bosquejo que tenés ahí en el boletín, si no tuviste la oportunidad esta semana de animar a alguien, te voy a animar yo a vos ahora a que pongas un nombre al lado de ese punto en el boletín. Pensá en alguien a quien podés animar esta semana. Pensá, el Señor va a tocar tu corazón, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pensá en alguien que vos podés animar esta semana y ahí escribí el nombre. Segunda pregunta, ¿cómo estás consolando a quienes están sufriendo? ¿Cómo estás acompañando y consolando a quienes atraviesan dificultades? Y la pregunta otra vez es, ¿tuviste esta semana la oportunidad de ayudar a alguien? Y si no, pensá en quién podés ayudar. No solamente animar, pero ayudar. Entonces otra vez te voy a dar unos segundos para que penses en alguien y ahí anotes un nombre. ¿A quién podés ayudar esta semana? Tercera pregunta, ¿con quién estás construyendo comunión auténtica en la iglesia? ¿Con quién has compartido tiempo y corazón para fortalecer la comunión en la iglesia? ¿Tuviste esa oportunidad esta semana? Y si no, te animo ahora ¿a qué? A pensar en alguien y escribir su nombre. ¿Cuántos nombres vamos sumando? Hasta ahora son 3. Por favor, no me escribas todo el mismo nombre, ¿eh? Hasta ahora van sumando 3 nombres. ¿A quién vas a servir y animar y ayudar esta semana? Y la cuarta pregunta. ¿Mi forma de tratar a las personas promovió la paz y la armonía? Si tuviste algún conflicto, te voy a pedir un favor. Por favor, llama a esa persona hoy. Si es con tu esposo, esposa, pareja, chicos, parientes, vecino. Te animo a que llames a esa persona hoy, que le pidas disculpas.
O si es con una persona que está presente acá en nuestra iglesia, te animo que después del servicio, tómate un minuto, acércate y pedile disculpas. Porque al fin de cuentas, somos familia, ¿verdad? ¿Sabes cuántas veces le he pedido disculpas a mi esposa y a mis hijos? Miles de veces. Porque en familia a veces se dicen cosas que no se deben decir. A veces no lo decimos bien en la frustración, en el enojo, lo que sea, la falta de paciencia. Somos familia, hermanos y hermanas. Y por ahí si tenés, yo no tengo nada en particular en mente, así que por favor no piense nada, pero puede pasar. Y te animo que no esperes. Hoy. Hacé esa llamada, acércate a esa persona y simplemente decile, discúlpame, perdóname. No tenés que complicarlo mucho. Pero lo importante es crecer en unidad. No solamente debemos crecer en unidad, sino que tenemos que brindar gozo en unidad, brindar gozo en unidad. Y es un versículo muy interesante. Acá dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2, en la primera parte, hagan completo mi gozo. Es un llamado, es una frase muy interesante. Para Pablo no había mayor alegría que ver a la iglesia caminando unida, tanto en los tiempos difíciles como en los de bendición. Su gozo se completaba cuando los creyentes vivían en armonía sirviendo juntos al Señor. Obviamente, la iglesia local en Filipos no era perfecta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, en los primeros versículos del capítulo 4, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Le llama la atención a dos hermanas. ¿Y qué es lo que le dice? Por favor, llévense bien. No era una iglesia perfecta, obviamente, como no es ninguna. Él, sin embargo, hace un llamado a gozo. ¿Y cómo entendemos el completar mi gozo? Por ejemplo, vemos el ejemplo del capítulo 4. Pero en lugar de enfocarse en el problema, Él las anima a reconciliarse, recordándoles que una iglesia unida no solo alegra el corazón del pastor, sino que refleja el corazón de Cristo. Una congregación, una familia que vive en amor y unidad se convierte en una fuente de gozo. Fuente de gozo. No solamente para los líderes, sino para todos los que estamos acá, para la iglesia, la familia, y pasamos a ser ejemplo. Esa es la clase de comunidad que Pablo nos llama, este pasaje nos llama, a que vivamos de tal manera que estemos brindando gozo. Y también es la misma que Dios desea que sigamos siendo hoy, que es un verdadero testimonio del Evangelio a la comunidad. No solamente debemos brindar gozo en unidad, sino el próximo punto es demostrar la unidad. Demostrar la unidad, quinto punto. Y acá tengo la última parte del versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Y leo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y el versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La verdadera unidad cristiana se vive de maneras muy prácticas dentro de nuestra iglesia. Primero, debemos amar a nuestros hermanos y a las hermanas con el mismo amor con que Dios nos ama, un amor que busca siempre el bien del otro. Segundo, estamos llamados a mantener un espíritu de armonía, aprendiendo a escuchar, perdonar y caminar juntos en paz. ¿Se acuerdan, no? Si tuviste algún conflicto esta semana, ¿cuándo vas a llamar a esa persona? La vamos a llamar hoy. Tercero,
La unidad crece cuando compartimos un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito para nosotros? Es servir a nuestro Salvador Jesucristo y compartir el Evangelio. Cuarto, debemos tener un corazón de siervo, siguiendo el ejemplo de Jesús que vino a servir y no a ser servido. Y quinto, la unidad se fortalece cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y comenzamos a mirar con pasión las necesidades de los demás. Así, la iglesia local se convierte en una familia que refleja el amor y la humildad de Cristo al mundo. El tema de esta mañana es: el avance del Evangelio brota de la unidad de la iglesia. El avance del Evangelio brota de la unidad de la iglesia. Estos atributos, estas características de los cuales estuvimos hablando hoy en esta mañana, no son nada populares en el mundo y en un mundo que está centrado en sí mismo. Vivimos en un mundo donde los celulares nos brindan la oportunidad de mostrarle al mundo quiénes somos. Y continuamente las personas comparten quiénes son. O el celular te encierra en tu propio mundo. El egoísmo y egocentrismo empeora. Este es solo otro principio de nuestra generación egocéntrica, el de yo primero. Y sin embargo, como seguidores de Cristo, tenemos un llamado. Familia, tenemos un llamado a la unidad, a ser desinteresados, todo en honor al Evangelio de Cristo. El avance del Evangelio brota de la unidad en la iglesia. Este pasaje nos llama a caminar en unidad, sufrir en unidad, crecer en unidad, brindar gozo en unidad y también demostrar la unidad. No nos olvidemos, el avance del Evangelio brota de la unidad en la iglesia.